¿qué tal? Muy buena, bienvenido a Objetivo Directo, el programa de tertulia y debate de The Objective. Durante los próximos minutos comentaremos las noticias más importantes del día y también de la semana, y hoy lo haré acompañada por Carlos Dávila, Luca Costantini y Pelayo Barro. Bien, vamos a comenzar este programa comentando esa citación por parte de la Audiencia Nacional a Koldo y Aldama por los contratos de las mascarillas en Canarias. Recordemos que esta citación se produce tras el último informe de la UCO sobre el ministro Torres y la trama de las mascarillas, aunque de momento el ministro no ha sido convocado. Bien, compañeros, pues bueno, vuestra opinión, ¿qué lectura hacéis de este requerimiento judicial? Bueno, pues esta citación al final es una consecuencia absolutamente lógica después de lo que hemos conocido de este informe en el que se mostraba, bueno, pues cómo compadreaban, ¿no? Con la trama, compadreaba con el gobierno canario a través de Koldo, pues para encasquetarle, endosarle 12 millones de euros en mascarillas que ni siquiera necesitaban y que además no servían para uso médico, ¿no? Que es lo que el ministro Torres dice, que él trabajó para, digamos, abastecer al servicio sanitario de unas mascarillas que luego encima no funcionaban. Por lo tanto, bueno, ya se ha caído toda la careta, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora es el juez el que va a tener que preguntarles a ellos quién les puso en contacto con el gobierno canario, cómo abrieron esa puerta del gobierno canario y sobre todo cómo consiguieron llegar hasta el presidente Torres para que él se involucrara en cuerpo y alma hasta el punto de incluso amenazar a funcionarios si no liberaban los pagos a la trama, ¿no? Bueno, pues evidentemente va a ser muy divertido ver a Aldama, por ejemplo, pasar por una audiencia nacional para hablar de Torres, al que le tiene bastantes ganas. Bueno, como hemos dicho, Torres de momento no ha sido convocado, pero no sé si puede ser convocado todavía por la Audiencia Nacional o no. Vamos, lo traes muy bien a la colación porque no se entendería que estos dos sean llamados por el juez y que la otra persona, que es el que negoció con ellos, que es el presidente entonces de Canarias, no sea llamado. Es decir, es la mamandurria de todos los tapabocas, de todas las mascarillas que se vendieron allí, que como decía Pelayo hace un momentito, es un escándalo en sí mismo, porque es que esas mascarillas no pudieron ser utilizadas en ningún centro médico, porque eran absolutamente infames, como las que fueron infames también las de Baleares, ¿no es así? Así es. El ministro Torres también ha comparecido esta semana a raíz, ¿no?, de este informe de la UCO y, bueno, ha comparecido, la verdad que... Ufano. Sí, muy despreocupado, ¿no? El festejo, prácticamente. Muy despreocupado de lo que decía el informe y, o sea, no entiendo por qué, porque el informe claramente lo relaciona, ¿no?, con la trama de la mascarilla y además también se ve que ha mentido, porque él dijo que no había tenido relación ni con Koldo ni con Aldama y de ese informe se puede concluir que sí que tenía relación con ellos, ¿no? Sí, y además ese festejo, ¿no?, de Torres cuando compareció el otro día, pues bueno, solo muestra que en el fondo lo que ha ganado es tiempo, porque él lo que sabía es que el partido le había marcado 2 líneas rojas, que eran mordidas y señoritas, y pisos con prostitutas, claro, que era lo que se había hablado hasta ahora de ese posible informe, y evidentemente no se traspasa esa línea, era lo que había apuntado el doctor de Aldama, por ahora. No se traspasa por ahora en este informe que hemos conocido. Entonces, bueno, pues al final lo que sabe Torres es que por lo menos va a seguir al frente de su ministerio, va a seguir en la política, por lo menos de momento, pero se ha abierto un melón muy importante porque se ha conocido que su papel en toda esta trama de mascarillas ha sido determinante. Claro, ¿no? muy importante. Y es que con toda esa panoplia de correos que se hacen unos a otros, es que se condenan unos a otros de una forma absolutamente circunstancial. Es decir, ahí no hay ninguna duda de que estaban todos implicados. Es decir, yo creo que más pronto que tarde, Torres será implicado en este asunto y será llamado por el juez. Porque hay que decir solamente una cosa. Torres, como todos los socialistas, están en una doble dirección. No es verdad y no pasa nada. Sí, aunque sea verdad, no pasa nada. Bueno, yo no sé si, la figura de Torres claramente políticamente yo creo que está tocada. Yo entiendo que él, el famoso informe
No, el informe del ministro, o sea, y lo llevamos esperando mucho tiempo y creo que él, o sea, el aludido, quizás esa rueda de prensa fue casi, en fin, algo como muy humano, en plan, bueno, podía ser peor. Que no estuvieran las colipoterras por medio suele... Pero hay que decir que ese informe todavía no ha sido publicado completo, ¿no? Hay esto es un informe muy parcial. Sí, es lo que iba, o sea, que efectivamente no, Pelayo lo sabrás mucho más que yo, pero sí, parece ser, ¿no?, que es un informe parcial, es un informe, digamos, encapsulado. ¿Cuánto queda, Pelayo? Perdóname que te interrumpa. Pues es insondable, no lo podemos saber porque el caso de hidrocarburos, como se metan a fondo con ello, es que es... Perdóname. Lo que pasa es que los tiempos luego en la política y en la vida judicial son tan importantes, o sea, que es lo que se comentaba antes, o sea, yo creo que Torres efectivamente gana tiempo y yo en ese momento el tiempo lo es todo. Lo es todo para Sánchez, lo es todo para Torres, lo es todo para Armengol, para todos, o sea, porque pues los jueces, en fin, son unos tiempos que son diferentes de los de la política y creo que entramos ya en un ciclo casi preelectoral. Entonces, claro, eso para Torres era muy importante, digamos, que la bomba, si tenía que estallar la bomba, no fuera ahora, sino que fuera, digamos, más tarde. Luego, tengo que decir que también, o sea, en este periódico hemos publicado unas informaciones muy interesantes, ¿no?, sobre que si el informe había sido de alguna forma descafeinado, ¿no?, para evitar involucrar al presidente Pedro Sánchez en algunas conversaciones. Pero a mí me parece... Eso fue limpiado. Por eso Las alusiones a Sánchez fueron limpiadas. Claro, fueron limpiadas. Curiosamente, ¿eh? Bueno, aquí creo que los jueces están haciendo un trabajo como muy, digamos, con mucho esmero. Bueno, en fin, esto le va bien al gobierno dentro de todo, porque, claro, en otros tipos de contexto hubiera podido, digamos, ser una bomba atómica, porque estamos hablando efectivamente, yo creo que hay que decir sobre el tema de las mascarillas, que nosotros también los periodistas a veces vamos muchos al tema hidrocarburo, que son muchísimos millones, pero yo muchas veces hablando, digamos, con personas así normales y corrientes, lo que más impacta son las mascarillas, porque era un momento donde los ciudadanos todos estábamos cerrados en casas, muchos, digamos, han tenido problemas de salud. De todo el mundo. Claro, y que en aquel momento, con la gravedad de aquel momento, hubiera políticos que lo que estaban pensando era, a ver, yo cómo puedo aprovechar la situación para... ¿Y cómo me lo llevo? Efectivamente, cómo me llevo dinero de esa situación, es algo moralmente gravísimo, ¿no? Luca, tú dices una cosa y yo estoy bastante preocupado por eso. Yo, con gente que hablo, médicos, por ejemplo, o sea, gente de un cierto nivel profesional, intelectual, me dicen que se han perdido, que se pierden en toda esta vorágine de nombres, de tribunales, etcétera, etcétera, que se han perdido. Es decir, tienen como claves Koldo y Santos Cerdán, que está en la cárcel. Pero en cuanto le metes en otros nombres, en cuanto les metes en el caso mascarillas, en hidrocarburos que vemos, se pierden. Por tanto, el trabajo nuestro ahora es dificilísimo, y sobre todo vosotros que estáis publicando a diario una novedad, es muy difícil que una novedad asiente, porque parece que está tapando la anterior. Sí, aunque los casos de corrupción creo que es bastante común que los ciudadanos se pierdan, digamos, en los entresijos. En el caso de Italia, por ejemplo, con Tangentopoulos, o sea, que fue una crisis tremenda de corrupción y que cayeron políticos de todo tipo. La gente, se suicidaron. Algunos se suicidaron. También hay que decir que ahí los jueces actuaron de una forma muy contundente con todo lo que es la cárcel preventiva, cosa que aquí, por ejemplo, no se ha hecho. O sea, estas cosas luego marcan una investigación. Pero, o sea, la gente en Italia tampoco sabe exactamente qué fue Tangentopoulos, lo asocia a hacer 2 o 3 cosas. Entonces, en este caso también yo creo que son las mascarillas, son la vida de Ábalos, Santos Cerdán en la cárcel. O sea, creo que es un poco normal, digamos, que la gente se pierda. Sí, hay tantas vertientes, ¿no? La vertiente personal de la vida de Ábalos y de sus excesos y demás. El tema económico. Al final estamos hablando de diversas administraciones. Está Baleares por un lado, está Canarias. Cada una de ellas es un mundo increíble. O sea, cada uno de los contratos que ellos fueron firmando es que son meses y meses y meses de conversaciones, y en esas conversaciones entran personajes. O sea, es una absoluta locura. Ahora, yo entiendo perfectamente que los ciudadanos se pierdan, pero yo creo que entonces sí que es verdad que los periodistas deberíamos incidir bastante más en quizás explicarlo todo un poco más simple, ¿no? Porque en vez de un periódico hacemos un libro. Sí, efectivamente. Es que después, esa
así. Pues vamos a seguir enredando un poquito más la cosa porque ahora vamos de un caso a otro. Ya hay fecha para el juicio del hermano de Pedro Sánchez. David Sánchez se sentará en el banquillo en febrero del próximo año por una supuesta contratación a dedo por la Diputación de Badajoz. Pelayo, si te parece, exactamente por lo mismo que hablábamos antes, para situar a la gente, cuéntanos de qué estamos hablando, de qué se le acusa al hermano de Pedro Sánchez y vamos a situar a nuestros espectadores. Pues bueno, se le acusa pues de un tráfico de influencias total, ¿no? En el que ahí alguien le ha facilitado un puesto de trabajo para el que no sabemos si estaba o no capacitado, pero que realmente se lo dieron por tener los dos apellidos que tiene, Sánchez Pérez Castejón, ¿no? Bueno, es una cosa curiosa, además, las fechas en las que se va a producir el juicio, porque le pueden amargar el cumpleaños a Pedro Sánchez, porque es que le va a caer el juicio de su hermano, que es una de las cosas que a él personalmente más le duele después del tema de su mujer, porque a eso el tema de su mujer y de su hermano le afecta personalmente, y por lo visto los cabreos que se han escuchado en los pasillos de la Moncloa son considerables con estos temas, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si consiguen realmente probar en ese juicio todo lo que hemos conocido en la instrucción y que efectivamente apunta... Un dato básico, Pelayo, que es que el día 21 de diciembre hay elecciones en Extremadura. Es decir... También comparecerá, ¿no?, el secretario general del PSOE en Extremadura, Gallardo, ¿no?, en este juicio. Es cabeza de ratón en todo ese asunto. Y el día 21 de diciembre, plenas Navidades, hay elecciones en Extremadura. A mí me cuesta mucho pensar que el resultado de lo que suceda en Extremadura no va a incidir sobre el resultado de lo que diga el juez en Badajoz. Va a ser muy posible que eso suceda. Y incluso marca la dirección en que nos podemos mover. Y eso aquí ahora mismo no lo podemos prever. Pero Sánchez tiene un problema ahí. Yo creo que es la primera vez, ¿no, Carlos?, que un imputado concurre a unas elecciones autonómicas como candidato, ¿no? Yo creo que ya con este gobierno estamos diciendo muchas veces la primera vez, ¿no? Bueno, mira, uno que es viejo en el lugar ha vivido momentos como este 30. Y los 30 aspirantes a un puesto en una asamblea, en un parlamento, han sido demolidos. No han podido entrar, no presentarse por una razón fundamental. Pero es que en este momento en España la normalidad es lo normal. ¿Cómo podemos pensar que el expresidente de la Diputación de Badajoz, que hizo una auténtica trampa, una martingala para poder sentarse en la asamblea, ahora se presente como candidato siendo imputado? Ni en Italia, ¿eh? Italia. Estáis en el buen camino. Bueno, creo que luego es interesante porque la perversión, digamos, de lo que está ocurriendo ahora con el sanchismo, ¿no? Es que se ve también dentro de lo que es el PSOE, o sea, el código ético, ¿no?, el reglamento interno que el partido se había puesto para, digamos, como elemento de buen gobierno y, en fin, una manifestación para los ciudadanos, digamos, de ejemplaridad, pues lo que hemos visto es que al fin y al cabo lo retuercen para, efectivamente, en este caso Gallardo y tal y otros que puedan ser candidatos, apelando luego a un elemento muy grave que es el lawfare, o sea, fundamentalmente el partido, digamos, si había un imputado, había un investigado, se suponía que no podía concurrir a un proceso electoral, evidentemente, porque estaba implicado en una cuestión judicial. Pero, claro, ¿cuál es, digamos, la trampa? La trampa es que si el partido considera que la investigación judicial responde a lo que es un ataque de los jueces o una política judicial, ¿no?, contra el partido, entonces, claro, decae el vínculo anterior. Es un comodín increíble. Fijaos se puede aplicar prácticamente a toda causa. Le han quitado al hermano del presidente, le han quitado como director de eso de artes escénicas, que no sabía lo que era exactamente. Le ha quitado. Y han hecho un concurso de oposición en que se han presentado 32 personas, 32 músicos. Y al final ha ganado uno. Pero ha sido un concurso que ha durado año y medio. Y el otro fue dictado a dedo. Sí. Y hay que recordar también otra cosa que es importante, aunque no está metido en este asunto, pero va a de alguna forma flotar sobre todo lo que va a pasar allí. Que es que el hermano del presidente estuvo viviendo en la Moncloa 4 meses con su furgoneta alquilada
en la propia Moncloa, mientras él además pagaba impuestos en Elvas, en Badajoz, en Portugal. Es una cosa increíble. Es que es increíble. Porque Hay que decir todo. Y que la Guardia Civil tenía que abrirle, que tenía que encenderle la... Sí, pero más allá de eso, o sea, me parece increíble, digamos, que el hermano de un presidente de un gobierno, o sea, reside en otro país para no pagar impuestos, además siendo de izquierda, se supone que defendiendo lo que es el gasto social, en fin, las recaudaciones de impuestos para pues la redistribución en la sociedad, y al mismo tiempo sea un caso de enchufismo puro y duro, o sea, clarísimo, ¿no? Yo creo que bastante demostrado. Yo creo que también habría que hablar un poco sobre la sustancia judicial, o sea, de cómo la jueza está haciendo la investigación, y que realmente aquí hay unos elementos... hay unos elementos probatorios evidentes y claros que, bueno, que parece que puede acabar perfectamente en una condena porque se ha visto efectivamente en toneladas de documentación, de conversaciones que han mantenido todos los funcionarios, ciertas presiones, ciertas sugerencias que se hacían desde la Diputación de Badajoz, pues porque todo tenía que ir al hermanísimo. O sea, es que los propios, como le llamaban los diputados, o sea, los funcionarios de la Diputación de Badajoz, ¿no? Ellos mismos ya sabían que el puesto era para él. Está diciendo una cosa, Pelayo, que me parece absolutamente oportuna. Es que el puesto era para él desde el primer momento. Y todo el mundo lo sabía. Y todo el mundo miraba a otro lado, precisamente por lo que nos estábamos diciendo hace un rato. Porque aquí ya el concepto de la normalidad no pasa nada. No pasa nada. Aquí cada asunto de estos, cada tema de estos que estamos juzgando valdrían para no solamente una dimisión, sino una destitución inmediata. ¿No os parece? Sí. Sí. Ahora, si puedo llevar también el debate un poco a la política. Claro, en el caso de Guardiola, o sea, la presidenta autonómica de Extremadura, se sabía en realidad que en febrero iba a empezar todo el tema del hermano de Pedro Sánchez. Yo creo que el planteamiento que tenía Guardiola era el adelanto electoral, hacerlo obviamente coincidir, digamos, con la investigación, con el juicio, por obvias razones electorales, sino, sin embargo, adelantado, digamos, incluso sobre lo que eran sus planes. Yo creo que es una prueba de cierta valentía política, ¿no? Quiero decir, por parte de Guardiola, y creo que quizás en otros ambientes o ámbitos no se hubiera tomado esa decisión. Es que esta señora Guardiola era la hermana pobre de los varones, iba a decir varonas, pero eso no viene bien, ni varonesas tampoco. Era la hermana pobre, era una señora que además había pactado, estando en segunda posición en Extremadura en las anteriores elecciones, había pactado con Vox para llegar al poder. Es decir, y de pronto ha sucedido que esta señora está elevada de tal forma en las encuestas que yo la última que vi en Loy de Badajoz estaba a un escaño de la mayoría absoluta. Es que es verdaderamente notable. Es un poco también lo que le pasó en su momento a Isabel Díaz Ayuso, porque Isabel Díaz Ayuso también era la baronesa, si lo queremos decir así, pobre, ¿no? Porque tenía un margen muy débil. Unas ciertas similitudes. Efectivamente, tienen luchan en una marejadilla y luego de repente pues parece que se imponen y parece que va camino de la mayoría absoluta, efectivamente. Pues de un culebrón a otro, pues, y esta vez el de Junts, porque esta semana los de Puigdemont han anunciado el veto a todas las leyes del gobierno, o sea, ni presupuestos, ni techo de gasto, ni ninguna otra ley que no se esté ya tramitando en el Congreso. De hecho, no obstante, este viernes Sánchez ha confirmado que presentará los presupuestos y que agotará la legislatura. Sin embargo, bueno, no sé qué opináis, si el gobierno va a aguantar o no. ¿Qué pensáis? Bueno, Irene Montero ha dicho que la legislatura está muerta. En fin, me parece bastante... O sea, yo creo que estamos, es mi opinión, yo creo que estamos en un contexto preelectoral. Y creo que será muy importante saber y ver lo que hará Sánchez con los presupuestos. O sea, ¿tú crees que va a haber elecciones este año? Yo creo que si Sánchez presenta los presupuestos, abre un debate presupuestario sabiendo que lo va a perder, porque Junts ya ha dicho que no lo va a aprobar, es el pistoletazo de salida de una campaña electoral donde usará los presupuestos para lanzar promesas. Además serán promesas expansivas y ficticias, porque fundamentalmente, claro, podrá prometer el oro el moro, pero claro, no tendrá un serio debate parlamentario ni techo de gas. O sea, dirá... Gatos para los niños. Exacto, dirá que regalará... Para los adolescentes. Efectivamente, juguetes para todos. Y esto, y es lo que digo, también es lo que se respira, digamos, en determinados partidos, sobre todo lo que serían el ala de apoyo izquierdista al gobierno, Sumar, Podemos y tal. O sea, todos coinciden en que si finalmente Sánchez va adelante con el tema presupuestario, hay que encender el motor electoral todos y vamos a entrar en una precampaña de facto.
de facto, porque hay otra coincidencia que son las elecciones autonómicas, donde es verdad que en Extremadura pues parece ser que el Partido Popular va fuerte, pero ojo a Vox, Castilla y León, Andalucía y tal. O sea, se podría generar un poco... Y Aragón. Se podría generar un poco lo que ocurrió en el 23J hace 2 años exactamente, ¿no? En julio de hace 2 años, cuando el auge de Vox pues empujó a Pedro Sánchez a convocar las elecciones y sobre otra vez el miedo del fantasma de Vox, pues revalidar el gobierno. Pues fíjate que yo creo que el gobierno, como dice alguno de los socios o cercanos al gobierno, que está muerto, pero Pedro Sánchez se guarda un desfibrilador. Y son dos, en el fondo, dos historias, 2 ases que tiene en la manga. Uno son los decretos ley y otro van a ser los fondos europeos. El gobierno va a intentar agarrarse a esas dos cosas, efectivamente, a esas dos cosas para hay un problema insuflar enorme. aire a ese muerto. Sí, pero hay un problema enorme. Toda directiva comunitaria tiene que ser aprobada por el Parlamento. Y el veto de Junts pone a Pedro Sánchez delante de las autoridades europeas como un presidente incapaz de aprobar cualquier tipo de directiva comunitaria. O sea, es un contexto de debilidad parlamentaria y el hecho de que se esté hablando sobre la legitimidad de Sánchez, muy acertadamente, en mi opinión, desde el punto de vista político-constitucional, no digo electoral. Lo ha dicho Aznar, pero creo que lo están diciendo el Partido Popular, va por ahí. Y claro, es que es técnicamente un presidente del gobierno que no tiene un apoyo parlamentario en una democracia parlamentaria y constitucional como es la española hasta ahora. Esto significa que legítimamente no puedes estar en el... Y un presidente que, recordemos, no ganó las elecciones. Es que hay un candidato que fue más votado que él, por lo tanto, esa legitimidad ya... Pero yo creo que Sánchez tenía razón en decir, la fuente de mi legitimidad es el Parlamento. Por lo tanto, que yo no haya ganado las elecciones da igual, porque yo tengo los números en el Congreso de los Diputados para tener una investidura y gobernar. Constitucionalmente tenía razón. Lo que pasa es que no ha aprobado ni unos presupuestos en esos 3 años, por lo tanto es un incumplimiento constitucional. Y en segundo lugar, tiene a un socio de investidura que públicamente, que es muy importante, públicamente ha dicho y repetido que está en contra del gobierno y no va a aprobarle nada. Él ya no utiliza ese concepto de mayoría parlamentaria, ya no lo utiliza porque no puede utilizarlo. Ahora lo han cambiado por mayoría social. Hoy mismo o uno de estos días pasados, lo que ha sucedido es verdaderamente grandioso. Es que Sánchez en Brasil se ha ido a Brasil, no se sabe qué, a decir que el clima nos arrasa a todos nosotros, pero eso lo hace en todos los sitios porque es su punto de inflexión. Se ha ido a Brasil a decir que él sigue. Como aquel cómico argentino de hace muchos años que decía, se terminaba eso diciendo, yo sigo, pues yo sigo, que le da igual con presupuestos o sin presupuestos, que es una de las cosas que me imagino que alguno de los escasísimos políticos demócratas que están en Brasil, en Belén en estos momentos, se habrá quedado espeluznado de oír. Es decir, ¿pero cómo se puede decir que sin Parlamento en una democracia se puede gobernar? Es que no tiene sentido, es que no hay forma de entender eso. Hay que tener una desvergüenza realmente descomunal para afirmar eso y quedarse tan tranquilo. Pero yo insisto, creo que lo va a intentar. Él dice que quiere llegar hasta 2027 y creo que va a intentar hacerlo de cualquier forma. Te lo dije el otro día. Le cueste toda la imagen que le quede, todo el crédito que le quede en Europa. Creo que va, o sea, como elefante en cacharrería ya, esto ya es ir hacia adelante, es una huida hacia adelante y no va a frenar. No. Bueno, yo creo que Sánchez tendrá también que hacer una evaluación sobre si le conviene llegar hasta mitad del año 2027 o les conviene que se vote a mitad del 26 o a finales del 26. O sea, yo creo que tenemos que tener en cuenta que es un político que casi cada día recibe tracking electoral, todos los asesores que tiene, o sea, tiene un estudio, una fotografía sobre la sociedad española muy viva y, o sea, es un político cuya intención es presentarse en las próximas elecciones, es un dato importante, e intentar ganarlas. O sea, él no ha dicho yo llego al 27 y luego paso el mando del partido porque ya he hecho 2 mandatos, 3 mandatos, que sea otro. No, él quiere seguir. Entonces, puesto que quiere seguir en la Moncloa más allá del 27, hará un cálculo sobre si es conveniente ir a votar en el 26 o en el 27. Y este cálculo tendrá mucho que ver con lo que ocurre en el lado derecho
digamos, del tablero político. O sea, ¿qué pasa con Vox? Si tenemos un Vox alrededor de los 80 escaños, yo creo que Pedro Sánchez puede tener la tentación de decir, este es el momento. En este momento tiene 55 escaños. En La encuesta. La encuesta que tiene el Partido Popular son de 55 escaños. Y el Partido Popular tiene 147, 55 escaños. Y va para arriba. Interrumpido, o sea, solamente parece... Por eso, o sea, que va para arriba. La cuestión, o sea, el umbral de preocupación son los 70-80 escaños. Esto en el Partido Popular lo saben perfectamente. O sea, el momento en el que Vox en las encuestas roza los 70-80 diputados, punto número uno, el liderazgo de Feijóo va a estar en crisis porque, claro, dicen, oye, tú no estás frenando a Vox. Y Sánchez, repito, os lo digo yo, pero os lo aseguro porque es lo que comentan todos, digamos, las facciones aledañas al gobierno, es que con este auge de Vox se puede dar una situación política, una conveniencia política para Pedro Sánchez para apretar el famoso botón nuclear electoral. Porque claro, también hay que tener en cuenta que todos los escándalos judiciales irán a más y a más y a más. O sea, a veces conviene adelantarse, es más conveniente adelantarse que esperar. Una de las cosas, las circunstancias por las que pueden promover el adelanto o no adelanto de las elecciones es que Sánchez tiene un panorama judicial por delante muy complicado. Claro. Es que si se quita el traje de presidente del gobierno, esa chaquetilla azul o rosa que lleva siempre, si se quita esa chaquetilla, puede empezar, la gente le empieza a dejar de tener miedo y la gente va a hablar. Y los jueces, algunos de ellos todavía tienen un cierto pavor a enfrentarse a lo que es el poder político, van a empezar a actuar de otra forma. Yo creo que esa circunstancia es muy importante a la hora del momento de la decisión de Sánchez. Bueno, pues veremos a ver qué pasa en los próximos meses y vamos a comentar el informe de Cáritas, un preocupante informe de Cáritas que publicaban esta semana y donde alertaban del auge de la pobreza en España. Los datos muestran que cada vez hay menos clase media, básicamente porque la clase media está pasando a ser clase baja y además da una cifra alarmante. Más de 4 millones de personas viven en una situación de exclusión severa. Un tercio de ellos son niños. Bueno, no sé qué opináis de este informe. A mí me parece un informe absolutamente y descomunalmente importante, por una razón fundamental, porque se opone absolutamente a la propaganda del gobierno de vamos estupendamente, este es el país que más crece, etc. Los datos reales son estos, que hay gente que estaba instalada en la parte media de la sociedad y ahora ya no está ahí porque no puede llegar a final de mes. Y esto está pasando, es que ves todas las televisiones todos los días y la gente la llevas a un mercado y dice, yo esto que hay aquí no lo puedo comprar. Claro. Esto es lo que está pasando aquí. O sea, yo no sé si de este dato tendría que influir evidentemente también en el aspecto político, pero como estos mercaderes de la política socialista son capaces de envolver todo, lo envolverán este dato y lo tirarán a la basura, porque no les importa. Es un torpedo a la propaganda, y porque no deja de ser propaganda de el tema de la creación de empleo, los millones y millones y millones de empleos. Bueno, este informe dice que la precariedad laboral es una de las causas de ese empobrecimiento, ¿no? Y es que otro de los titulares, perdona que te interrumpa, Pelayo, es que otro de los titulares del informe es que tener empleo ya no te garantiza salir de la pobreza. O sea que esto es alarmante. Ojo, no sé si recordamos que en Barajas hay muchos mendigos viviendo allí. Con empleo. Muchos de ellos por la mañana recogen su petate y se van a trabajar. Sí. Esto es una locura. O sea, es la demostración de que efectivamente el problema de la vivienda es muy grave para las clases medias, pero para la gente que estaba un poco por debajo de la clase media está en la calle. O sea, han pasado a ser sin techo muchos de ellos. Bueno, fíjate que en el caso de la vivienda, uno de los grandes problemas, lo señalan todos los grandes organismos internacionales, el Banco Central de España también creo que lo dijo, o sea, falta no sé cuántos centenares de miles de viviendas, hay falta de vivienda. Y esta falta de vivienda depende en muchos casos de la legislación, de las dificultades que pone las leyes para los constructores. Y en un mercado global, porque estamos en un mercado global, aquel que quiera construir, quizá le conviene construir en Polonia y no en España por los costes y por la situación de las leyes. Pero también porque se ha llevado a cabo por parte de la política una agenda ideológica sobre, por ejemplo, el tema de la defensa del ecosistema y estos tipos de cosas, que también han bloqueado la construcción de vivienda. Yo recuerdo, por ejemplo, en los primeros años del Ayuntamiento de Manuela Carmena,
en Madrid, que ya se detectaba el problema de la vivienda, ya se hablaba en el pleno municipal, son estas sesiones que nadie ve, pero existe, o sea, un pleno municipal donde se debate, en una pequeña ágora democrática. Donde se pelean como fieras. Donde se pelean también y donde el debate era, francamente, de una pobreza intelectual monstruosa, porque yo recuerdo que eran los primeros años en los que se hablaba del negacionismo climático, que para mí es un término horroroso. El negacionismo solo hay uno, y es negar la existencia del holocausto, no el negacionismo climático. Pero bueno. Y claro, ¿cuál era el problema? La izquierda llevaba adelante el tema de la crisis del 2008, la crisis de la burbuja inmobiliaria, y sobre esa idea ha impedido, digamos, la construcción, ha bloqueado la construcción. Pero vosotros estáis comentando, bueno, esto revela, desnuda, ¿no?, las mentiras del gobierno, el hecho de que la economía tiene que ir muy fuerte, y no, esto no es cierto. Yo tengo algunas dudas. O sea, de entrada me da la sensación que sí, obviamente habrá cabreo con el gobierno, como es lógico, porque la gente llega a fin de mes, la compra y tal y cual. Pero también os digo una cosa, fijaros lo que ha pasado en Nueva York. O sea, nosotros en España, en Europa, estamos yendo hacia un modelo económico social cada vez más americano. Es una obviedad, por razones del capitalismo y tal. Esto hace, digamos, que haya sectores sociales que van muy rápidos y otros que se van quedando atrás. Y es el fracaso del modelo socialdemócrata de toda la vida, ¿no? Entonces, claro, uno diría, si gobierna Pedro Sánchez, pues el culpable será Pedro Sánchez. Pues yo os digo, fijaros lo que ha pasado en Nueva York. Fijaros porque la izquierda lo que hará con estos datos, porque evidentemente son datos muy importantes, será proponer una agenda social más socialista, más radical, y diciendo que la culpa la tiene el sistema capitalista. Entonces, ese tipo de propaganda yo creo que puede cuajar en un determinado sector. En otro sector quizás cuajará un mensaje más extremista, más rebelde o más batallero, como puede ser, por ejemplo, el de Vox. Es que lo de Nueva York es muy importante. Es que la gente no está reparando que en las dos principales capitales del mundo, Nueva York y Londres, hay un alcalde musulmán, ¿eh? Eso es un dato que habría que ver. Yo siempre recuerdo, y lo que quiero decir, por si es el final, lo siguiente. Hace años, el Washington Post, cuando llegaba el día de las elecciones presidenciales, aconsejaba voto a sus gentes, a sus lectores, y decía, responda usted a estas tres preguntas. ¿Es usted más libre que hace 3 años, que hace 4 años? ¿Está usted más seguro? ¿Es usted más o menos pobre? Si cada una de estas preguntas tiene que reformularlas de una forma ética para al final saber lo que puede votar usted de una forma absolutamente racional. Pues lo vamos a tener que dejar aquí. Siento acabar con este mal sabor de boca, pero al menos no hará reflexionar. Muchas gracias y que tengáis un feliz puente. Y muchas gracias también a vosotros, como siempre, por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa.